Posiblemente muchos de vosotros reconocéis la expresión que aparece ahora mismo en la pantalla. Esta expresión recibe el nombre de serie de Taylor de la función f, ya sea f una función real o sea una función compleja. Lo interesante de esta serie de Taylor es que lo puedo expresar de esta forma. ¿Y esto qué significa? Significa que lo puedo poner como una serie de infinitos términos que depende de ciertas constantes multiplicado por ciertas potencias de binomios. Lo interesante de esta serie es que podemos aproximar la función f a través de esta serie, es decir, que podemos calcular los valores de f de x en términos de esta serie de Taylor. O, si se prefiere, se puede calcular los valores de f de x o en términos de una serie de potencias. Ahora bien, ¿esta igualdad se cumple siempre? Bueno, pues la respuesta es no. Hay una condición que debe de cumplirse, y es que se debe de poder calcular los numeradores que aparecen en la expresión. Es decir, se necesita que la función sea diferenciable. Y no solamente diferenciable un número de veces, sino que tiene que ser infinitamente diferenciable. Bien, pues esta es una serie muy interesante. Es una serie que permite aproximar funciones a través de esta serie. Pero no es la única serie relevante que permite aproximar funciones. Hay otra, que es la que a nosotros nos puede interesar más, que es la serie trigonométrica de Fourier. ¿Y cuál es la serie trigonométrica de Fourier? Pues es esta expresión, donde tenemos que, en vez de depender de potencias de un binomio, depende de funciones cosenos y senos. La pregunta es, ¿y si yo considero una función f de t cualquiera, puedo aproximarla por la serie trigonométrica de Fourier? Bueno, lo primero que será necesario para poder aproximar la serie trigonométrica a la función es que en el desarrollo de la serie aparezcan expresiones de la función. De la misma manera que para poder obtener una aproximación f de x a través de la serie de Taylor, es necesario que de alguna manera la función aparezca en ese desarrollo. Bien, ¿dónde aparece la función en esta expresión genérica de la serie trigonométrica? Pues para esto es necesario conocer algunos resultados. El primer resultado que se necesita conocer es que si yo considero este conjunto, el conjunto de las funciones complejas continuas en un determinado intervalo cerrado, pues esto define un espacio euclídeo. Y decir que un espacio euclídeo significa, por un lado, que define un espacio vectorial, este conjunto V, ¿vale?, cuyos vectores no son las típicas tuplas a las que estamos acostumbrados de productos cartesianos, del cuerpo de los reales o de los complejos, sino que trabajamos con vectores que son funciones, y donde podemos realizar la suma de funciones que me da otra función, y puedo multiplicar un escalar por una función que me da otra función. Es decir, tenemos que las funciones son vectores. Y repito que decir que son vectores que puedo realizar estas dos operaciones. Y por otro lado, que define un producto interior, define un producto interno. Un producto interior es una operación en un espacio vectorial, de tal manera que cuando se le pasa dos vectores, me da como resultado un número. Pues bien, en este espacio vectorial de funciones, pues se define el siguiente producto escalar. El producto escalar de dos vectores f y g viene dado por la integral en el intervalo donde están definidos, en el intervalo AB, donde se multiplica por un lado la función f con la otra en términos de del complejo conjugado de la función.
Notar que las funciones son funciones complejas. Por lo tanto, g de t es un número y ese número se le calcula el conjugado y se multiplica por el número complejo que me dé en f de t. ¿Vale? Esto diferencial de t. ¿Qué significa que se tiene un producto escalar? Pues bueno, significa varias cosas, pero entre otras cosas significa que yo puedo hablar ahora de distancias, puedo hablar de proximidad. De hecho, puedo hablar de cuán grande es una función y que se define pues en términos de la raíz cuadrada del producto escalar de la función consigo misma. Y de la misma manera puedo hablar de cuán próximo es la función f y la función g en términos de este valor. Ahora lo vamos a comentar más adelante. El segundo resultado que necesitamos conocer es que si se considera el siguiente conjuntos que se conoce como sistema trigonométrico, resulta que este conjunto es un sistema ortogonal en el espacio euclídeo que se acaba de definir ahora mismo. Pero eso sí, donde las funciones estén definidas, en el intervalo menos pi, ¿vale? O en consecuencia se puede decir que es un sistema ortogonal en cualquier intervalo de longitud 2pi, debido a la periodicidad de las funciones seno y coseno. Bien, ¿qué significa esto de que este conjunto es un sistema ortogonal? Pues significa dos cosas. Lo primero que significa es que este conjunto constituye una base en este espacio vectorial. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo considero estas funciones, todas las que aparecen en ese conjunto, que las voy a denotar por u sub i, e intento hacer una combinación lineal de ellos, tener en cuenta que esta operación se puede hacer, se puede multiplicar un número por una función, pues si intento hacer esta suma, pues resulta que esta suma siempre me da 0. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que quiere decir es que si yo considero una función f y una función g de este conjunto del sistema trigonométrico e intento hacer su producto escalar, pues resulta que el producto escalar me da 0. O en otras palabras, si intento hacer el producto escalar de cualquier pareja de este conjunto, el resultado siempre es 0. En la pantalla tenéis todas las combinaciones posibles entre seno y cosenos, senos con senos, cosenos cosenos y la constante 1 con todo lo demás. Y como se puede ver, siempre, siempre, siempre da el valor 0 salvo en algún caso excepcional. ¿Vale? Salvo que sean ellos mismos. Con lo cual lo que viene a demostrar es que la distancia o el módulo del coseno pues tiene un valor, que en este caso es la raíz de pi. El tercer resultado que necesito conocer es que si yo tengo una base de funciones phi sub i y tengo una función f y que sea continua en el mismo dominio de las funciones phi sub i, es decir, que sea continua en un intervalo AB, pues resulta que la función f de t la puedo poner como una combinación lineal de los elementos de la base. Y la pregunta es, ¿cuánto valen estos coeficientes? Pues bien, esos coeficientes vienen dados por el producto escalar de la función y de cada elemento enésimo de la base, dividido por el módulo de la base al cuadrado. Eso es cómo se calcula cada uno de los coeficientes. Bueno, esto no es muy diferente a lo que se conoce en espacios vectoriales con tuplas. Cuando decimos que tengo el vector 4, 5 y digo que es 4 veces el vector 1, 0 más 5 veces el vector 0, 1, la pregunta es ¿de dónde ha salido este 4 y de dónde ha salido este 5? Pues bien, ese 4 y ese 5 viene del producto escalar del vector 4, 5 con
el elemento de la base con el vector 1, 0. Si os acordáis, el producto el producto escalar con vectores es la suma de los productos componente a componente. Es decir, que es 4 más 0. 4 por 1 más 5 por 0, que es 0. Es decir, me da como resultado 4, que es precisamente el escalar. De la misma manera, este 5, ¿de dónde sale? Pues viene de multiplicar el vector 4, 5 por el otro elemento de la base, el que acompaña al 5, ¿no? Que es el 0, 1. Y si volvemos a realizar el producto, tenemos 4 por 0, que es 0, más 5 por 1, que es 5, que es precisamente el escalar que acompaña a ese elemento de la base. Pues bien, en el caso de funciones, esos escalares se calcula de una forma muy similar. Se calcula haciendo el producto escalar, ¿vale? Y dividiendo por el módulo. El módulo al cuadrado de cada uno de los elementos de la base. El resumen de todo esto, ¿cuál es? Que si considero el sistema trigonométrico y la serie trigonométrica cuyos coeficientes se calculan en términos de productos escalares para una cierta función f de t, entonces se obtiene la serie trigonométrica de Fourier asociada a la función f de t. La pregunta es, ¿y esta serie trigonométrica aproxima a la función? El hecho de que yo pueda calcular la serie trigonométrica para una función dada significa que la función la puedo aproximar por s de t. Bueno, pues lo mismo que en el desarrollo de Taylor, se debe de cumplir algunas condiciones. Y estas condiciones son las que pongo en pantalla. En primer lugar, necesito que la función f de t esté definida en el mismo dominio donde esté considerando la base. En segundo lugar, se exige que la función sea 2pi periódica. Notar que las funciones seno y coseno, que son los elementos de la base, también son funciones 2pi periódicas. Pues bien, la función f de t tiene que ser del mismo periodo que el seno y el coseno, es decir, tiene que ser 2pi periódicas. Además, tiene que cumplir la condición de que sea continua a trozos en dicho dominio y que pueda calcular la derivada por la izquierda o por la derecha en todo punto de dicho intervalo. ¿De acuerdo? Bien, en ese caso, la serie trigonométrica de Fourier converge, es decir, esta suma infinita obtiene un valor, y ese valor viene dado por el punto medio del límite por la derecha y el límite por la izquierda de la función en el punto en el que se esté evaluando la serie trigonométrica. Notar que en el caso particular de que el punto t sea un punto concreto donde la función sea continua, entonces el límite por la derecha en dicho punto coincide con el límite por la izquierda en ese punto. Y según la expresión, entonces la serie en dicho punto es igual que 2 veces la función en el punto, dividido por 2, que eso es lo que me dice la expresión de la derecha. Es decir, la serie trigonométrica de Fourier en un punto donde la función es continua coincide con el valor de la función en dicho punto. Bueno, aquí hay una restricción interesante, y es que la función tiene que ser 2pi periódica. Surge entonces una pregunta natural, y es si esto no se podría extender a cualquier función f que fuese periódica pero con otro periodo t. Y la respuesta es sí. Si se define el periodo como 2 veces una cierta longitud y decimos que la función es periódica, está definida en el intervalo menos LL, se puede extender a cualquier otro intervalo de extensión 2L, pues entonces podemos hacer un cambio de variable según esta expresión, que es una expresión de proporcionalidad, donde t es a 2L como x es a 2pi. Y haciendo este cambio de variable, la función que yo tenga definida en este periodo
la puedo expresar como una función en términos de x. Y esta función la puedo llamar g de x. Es decir, simplemente un cambio de variable para renombrar o construir una función g que depende de una variable x que viene dado por los valores de la función en el valor t. Pues bien, resulta que haciendo este cambio, si la función f es periódica con periodo 2L, pues la función g con este cambio de variable es una función periódica con periodo 2pi. Y por lo tanto a la función g se le puede aplicar el teorema que acabamos de comentar. Así que si desarrollamos la serie de Fourier para la función g y después aplicamos este cambio de variable, pues obtenemos una serie de Fourier no en términos de x, sino en términos de la t de la función original. Esto es algo tan sencillo como lo siguiente. Si yo considero la serie de Fourier, pero en vez de considerar la variable t, yo considero la variable x, pues bien, lo único que obtengo es en la misma expresión que ya tenía, pero en vez de poner t, pondría la variable x. Pero de acuerdo a esta expresión, la variable x es igual a 2pi partido por 2L por t, ¿no? Es decir, 2pi partido por t mayúscula, que es el periodo de la función f original, multiplicado por t. Así que yo puedo transformar o puedo construir una nueva serie, s de t, que viene dado por el a sub 0 se queda igual, y después la suma de los distintos términos, me quedan las constantes correspondientes, y en vez de quedar coseno de nx, lo que tengo es coseno de n por 2pi partido por t minúscula, más b sub n por el seno de n por 2pi partido por t mayúscula y multiplicado por t minúscula. Y reescribiéndolo todo de una forma más elegante, lo que tenemos es este resultado. Lo que tenemos es que podemos construir la serie de Fourier de una función f de t de periodo cualquiera, siempre y cuando cumpla las condiciones anteriores, de tal manera que la función la podré aproximar por esa correspondiente serie. ¿Bien? Si os dais cuenta, lo único que cambia de la expresión bonita a la expresión manual es el orden en el que aparecen los términos que involucran al seno y al coseno. Obviamente, las constantes, los coeficientes que acompañan a los elementos de la base también cambian, pero el cambio se puede comprobar que responde simplemente al cambio de variable que se acaba de comentar. Esta serie, llamada serie trigonométrica de Fourier, se ha obtenido considerando pues la siguiente base, la base de 1, coseno de t, seno de t, coseno de 2t, seno de 2t y así sucesivamente. Pero si en vez de considerar esta base consideramos esta otra, entonces obtenemos esta otra serie que se conoce como serie de Fourier en forma armónica y donde el valor omega sub 0 viene dado por la expresión 2pi partido por t, que es precisamente la expresión que tenemos aquí arriba. Y donde además se cumple la relación de que los nuevos coeficientes a sub n mayúscula se pueden obtener a partir de los coeficientes a sub n y b sub n de la primera serie trigonométrica. Y donde este ángulo, el ángulo phi sub n, se puede calcular como la arcotangente de a sub n partido por b sub n. Bueno, no es más que pequeñas operaciones que realizamos sobre la expresión original para obtener una nueva expresión que depende solamente de funciones coseno. La ventaja de trabajar con estas funciones coseno, también conocidos como armónicos, es que podemos hacer una representación gráfica de los armónicos de cualquier señal. Es decir, de cualquier cosa que quede aproximada por esta serie trigonométrica.
Bien, estas representaciones gráficas reciben el nombre de espectros y podemos construir dos espectros, el que se conoce como espectro de amplitud y el que se conoce como espectro de fase. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a considerar la función que aparece en la pantalla y calculemos su serie de Fourier en forma armónica. Entonces, a partir de esta serie, yo puedo representar la función en lo que se conoce como el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Qué es el espectro de amplitud? El espectro de amplitud es representar la función x de t en este caso en dos ejes. En uno voy a considerar las frecuencias que aparecen en los armónicos y en el otro eje lo que voy a considerar son las amplitudes de dichos armónicos. En concreto, lo que tengo es que el primer armónico, que es de frecuencia 0, vamos a considerarlo aquí en el origen, al de frecuencia 0, tiene una amplitud de 1/2. Mientras que este otro armónico, que es de frecuencia 1, tiene una amplitud, este coseno tiene una amplitud de 1 unidad. ¿Vale? Mientras que este otro coseno, que es el armónico 2, de frecuencia 2, pues tiene una amplitud de 3/4. Y por último, el de frecuencia 3 tiene una amplitud de 2/3. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hemos hecho ha sido representar la función en vez de representarla en el tiempo. Lo que hemos hecho ha sido representarlo en el mundo de las frecuencias. Y en vez de estar representando t frente al valor x de t, lo que estoy es representando la frecuencia frente a las amplitudes. De la misma manera se puede representar la función considerando las frecuencias y considerando las fases. Las fases son los términos que se suman o aparecen de forma aditiva dentro de los cosenos, dentro de los armónicos. Entonces, en el primer caso, para el armónico 0, tenemos que su fase es 0. Mientras que para el primer armónico, este de aquí, su fase es menos pi séptimos. Es decir, nos tendríamos que venir un poquito para aquí abajo. ¿Vale? El siguiente armónico tiene una fase de 0 y el siguiente armónico tiene una fase de pi tercios. ¿Vale? Estas dos funciones, la unión de las dos funciones, es una representación alternativa de la función original. Representan a la misma función, solamente que la primera gráfica, se representa con respecto a una cierta variable, que normalmente suele ser el tiempo, y esta otra se representa frente a otras variables que son las frecuencias. Pero en el fondo son la misma señal, pero con diferentes representaciones. Así que hemos visto que la serie trigonométrica de Fourier también se puede expresar de otra forma, que hemos llamado serie trigonométrica en forma armónica, pero también tenemos más formas de representarlo. Una de ellas es la que se conoce como la serie exponencial de Fourier. La serie exponencial de Fourier no es más que la serie trigonométrica de Fourier, pero reescrita de otra manera. En este caso, en vez de considerar como base los armónicos, lo que se considera como base es el 1 y e elevado a i por n omega sub 0t. ¿Quién es omega sub 0? Pues omega sub 0 es 2pi partido por t. ¿Vale? Si consideramos esta nueva base, pues la serie trigonométrica la podemos poner de esta otra forma, donde ahora vemos que depende de los elementos de la base, ¿vale? Se puede expresar en términos de los elementos de la base, y donde aparecen unos coeficientes. ¿Y cómo se calculan estos coeficientes? Pues bueno, pues estos coeficientes se calculan por producto escalar. Se calcula el producto interior, que nos indica el grado de proximidad que tiene la función f de t
con respecto a cada uno de los elementos de la base. Conviene remarcar dos aspectos. Lo primero es que observar que para poder calcular este producto interior, aquí aparece para cada base, aparece el signo de la base cambiado. Recordar que para poder calcular el producto interior se calcula multiplicando la función por el conjugado de la otra función, en este caso por el conjugado de la base, y de ahí que aparezca el signo cambiado. Y el segundo aspecto a destacar es que, de acuerdo a la fórmula de Euler, la expresión e elevado a ix, donde x, bueno, da igual la expresión que tome x, viene dado por el coseno de x más y por el seno de x. Lo que quiere decir que la función exponencial compleja es una función periódica, y es una función periódica de periodo 2pi. Y el tercer aspecto es que la función f de t que estamos considerando es una función que es periódica, no olvidemos esto. Y que lo que estamos haciendo en definitiva entonces es que estamos aproximando funciones periódicas por funciones periódicas. En este caso por funciones de cosenos y senos. Surge entonces la pregunta de ¿podemos extender este resultado a funciones que no sean periódicas? Veamos de forma intuitiva cómo se puede hacer la extensión al caso de funciones no periódicas. Bien, si nos fijamos en los coeficientes c sub n, los coeficientes c sub n, lo que tenemos es que para cada n se ha de calcular la expresión 1 partido por t con la integral entre menos t medios y t medios de una función que según la serie compleja de Fourier debería ser periódica en este intervalo, multiplicado por e elevado a menos i, y aquí voy a hacer un pequeño cambio, que multiplica a 2pi por nf sub 0t, diferencial de t. O, de otra forma, 1 partido por t, con la integral entre menos t medios y t medios de f de t por e elevado a menos i 2pi, y lo voy a poner de esta forma, f sub n por t, diferencial de t. ¿Quién es f sub n? F sub n es n veces la frecuencia f sub 0, o si se quiere, es n partido por t. ¿De acuerdo? Bien, en definitiva, lo que tengo es que para que cada término de la serie, para cada n, tengo que calcular una expresión que depende de este n. Y eso es lo que nos tenemos que fijar. Yo doy un n y obtengo un número que depende de ese n. Pues bien, vamos a considerar ahora que esta función f de t no es periódica. Vamos a suponer que la función f de t presenta una forma de este tipo. Es constante para un valor, el que sea. Y está definida en el intervalo menos t medios, t medios. ¿Qué pasaría si la función no fuese periódica y hacemos que t tienda a infinito? Es decir, que el periodo como tal no exista, sino que lo hacemos cada vez más y más grande. Entonces lo que nos encontraríamos es que conforme t tienda a infinito, el f sub n ya no iría dependiendo de n, puesto que t, el denominador, tiende a infinito. El f sub n se hace cada vez más pequeño. Podríamos decir de alguna manera que f sub n se convierte en una cantidad infinitesimal. Se convierte, en definitiva, cuando t lo hacemos cada vez más grande, f sub n se convierte en un valor continuo. Quedémonos solamente con esta idea. Es decir, cuando t aumenta para una función no periódica, el c sub n
se convierte en valores continuos que depende de f. De este continuo f, que es en lo que se convierte el exponente de la exponencial. Así que, de acuerdo a la expresión superior, tendríamos que, de alguna forma, la función f de t la podríamos aproximar por una especie de serie que vendría dada ahora por una suma entre menos infinito y más infinito. Pero como lo vamos haciendo cada vez más grande, el t lo vamos haciendo cada vez más grande, esta integral tendería a convertirse, perdón, esta serie tendería a convertirse a una integral. Las constantes c sub n tenderían a convertirse en valores que dependen de un continuo. Y la exponencial, hacemos el mismo desarrollo que hemos puesto aquí, con lo cual nos quedaría que esto se convertiría en una expresión de la forma i por 2pi por ft, diferencial de t. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuánto valdría estos coeficientes? Pues bien, estos coeficientes, teniendo en cuenta que estas expresiones, que estos exponenciales son bases, deberíamos de interpretarlos como el grado de parecido que existe en la función o existe con la función con cada uno de estos elementos base. Y eso viene por un producto interior. Es decir, podríamos escribir que la función f de t se puede poner como la integral entre menos infinito y más infinito del grado de parecido que tiene la función en el dominio que estemos considerando, que en este caso es todo R, de la función por el elemento de la base, por e elevado a menos i, cuidado con el signo, estamos hablando del conjugado, 2pi por ft, diferencial de t. Y multiplicando por el elemento de la base, e por i por 2pi por ft, diferencial de t. Es decir, hemos extendido, lo vemos aquí arriba, hemos extendido la serie infinita a una integral. Y hemos convertido los coeficientes de la serie, que eran integrales, en otra integral. ¿Vale? Pues bien, esta expresión se demuestra que es cierta, aunque lo que yo acabo de hacer aquí es saltarse todas las matemáticas a la torera. Es simplemente ver de manera intuitiva cómo se pasa de la serie a la integral. Pero esto, insisto, hay que demostrarlo, y se demuestra, y esto es así. Pues bien, estos términos que aparecen aquí en medio, estas integrales que aparecen aquí en medio, reciben el nombre de transformada de Fourier de la función f de t. Si yo considero una función f de t no periódica, puedo representar la función en el mundo de las frecuencias mediante una función f de w, o si se quiere lo puedo poner como f, lo voy a poner así, f de 2pi f, es un cambio de variable sin más, como la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e elevado a menos i omega t, diferencial de t. ¿Vale? ¿Quién es omega? Lo he puesto aquí. Omega es 2pi por f. ¿Vale? No es más ni menos que trasladar o transformar la frecuencia a frecuencia angular. Es otra manera de expresarlo. Aquí lo interesante es que tengo una representación, o voy a hacer un cambio de representación de la función, que en vez de hacerlo a nivel de tiempo, lo voy a hacer a nivel de frecuencia. Igual que teníamos antes con la representación de los espectros. Claro que algunos se puede estar preguntando, bueno, pero si resulta que la función en el tiempo no es periódica, ¿de qué frecuencia se está hablando? Si esto no tiene frecuencias, no tiene repeticiones, no tiene hercios, no tiene ciclos. Bueno, no hay que olvidar que lo que estamos poniendo es la función f de t en términos de exponenciales complejas imaginarias negativas.
Y esto, no hay que olvidar que esto sí son funciones periódicas. Y por lo tanto, si son periódicas, quiere decir que el periodo se repite cada X tiempo, es decir, tiene frecuencias. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que una función no periódica se puede poner en términos de senos, cosenos, que sí que son periódicos. Y lo que estamos haciendo con la transformación de la señal es poder calcular la contribución de cada valor de frecuencia para que se pueda formar dicha señal. Vamos a ver algunos ejemplos que aclaren un poco esta idea. A considerar, por un lado, una serie de funciones en el tiempo y vamos a considerar sus correspondientes transformadas de Fourier. En primer lugar, vamos a considerar la función exponencial compleja de frecuencia W sub 0. Pues bien, si se calculara la transformada de Fourier, nos da esta expresión. ¿Y esta expresión qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que la transformada de Fourier depende o viene dada por un impulso, por la función delta de Dirac, y con una fuerza en términos físicos, no una fuerza, sino una energía de 2pi precisamente en la frecuencia omega sub 0. Bueno, lo dibujamos en el espectro de amplitudes y lo que vemos es que nos da que toda la función de la transformada de Fourier, se concentra en el punto W sub 0, que es precisamente la frecuencia de la exponencial temporal. ¿Qué pasaría si consideráramos ahora otra función periódica, como puede ser el coseno en W sub 0t? Bueno, pues si calculamos la transformada de Fourier, vemos que ahora depende de dos impulsos. Y los impulsos se concentran precisamente en la frecuencia negativa y en la frecuencia positiva. Esto en términos matemáticos tiene sentido, pero desde un punto de vista físico no tiene ningún sentido. Digamos que las frecuencias negativas no tienen interpretación y lo que hay que considerar siempre es la parte positiva. Y en esto, por lo tanto, ¿esto cómo deberíamos de interpretarlo? Pues lo que volvemos a tener es que una función temporal que es periódica con frecuencia angular W sub 0, pues la transformada de Fourier lo que nos da es que todas las frecuencias que aportan a la construcción de dicha función es precisamente W sub 0. Consideremos dos ejemplos más. Vamos a considerar una señal que en el tiempo resulta que siempre es constante y toma el valor k. Pues bueno, si hacemos la transformada de Fourier nos dice que esta señal se puede reproducir a partir de la frecuencia nula y con un valor de 2πk. En este otro caso tenemos una función rectangular que vale k en el intervalo menos t medios y vale 0 en el resto. Pues bien, si calculamos la transformada de Fourier nos da la función sinc. La función sinc de x se define como el cociente entre el seno de x y x, en el caso de que x sea distinto de 0. Y en el caso de que x valga 0, entonces la función vale 1. Pues bien, si calculamos la transformada de Fourier y representamos en el espacio espectral de las amplitudes, entonces lo que nos encontramos es esta función tan curiosa. ¿Qué tiene de particular esta función? Pues lo particular que tiene es que la altura de estos lóbulos, que no es más que una función que gira alrededor de una determinada frecuencia, pues bien, pues esa altura decrece, se va haciendo cada vez más pequeño, decrece, conforme el valor de t se va haciendo cada vez más grande. Es decir, fijaros que si t va decreciendo y se va haciendo cada vez más grande, esto tiende hacia el infinito y hacia menos infinito, entonces esta función tiende a convertirse a esa función.
Es decir, permanece constante a lo largo del tiempo. Pues bien, el resultado que estoy comentando es que estos lóbulos, conforme va creciendo t, van decreciendo. ¿Qué pasa que van decreciendo? Pues significa que se van quedando cada vez más planos, y tiende entonces a esta función que tenemos aquí arriba, es decir, que todo se concentra en el cero. La idea que debemos de sacar es que funciones que tienen poca variabilidad en el tiempo, ocurrirá que en el mundo de las frecuencias la función se concentra o se centra más en frecuencias, en bajas frecuencias. Mientras que funciones que en el tiempo presentan una alta variabilidad, entonces la transformada de Fourier presentará una forma, su función se concentrará en altas frecuencias. Es decir, gran variabilidad, altas frecuencias. Baja variabilidad en el tiempo, pues bajas frecuencias. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, hemos visto que las series de Fourier se aplican a funciones continuas y siempre y cuando las funciones sean periódicas. Y hemos extendido la serie de Fourier a lo que hemos llamado transformada de Fourier. Y esto nos ha permitido trabajar con funciones continuas y que no son periódicas. Pero lo normal es trabajar con señales discretas. Es decir, que no tengamos una función totalmente analógica, sino que tengamos unos cuantos datos de esa señal analógica. Entonces, en estos casos, pues obviamente no tenemos esta información, no tenemos una función continua, sino que lo que tenemos son muestras de esta función. Entonces, en estos casos es fácil comprobar que haciendo un muestreo de la señal de entrada se puede obtener esta nueva función que recibe el nombre de transformada de Fourier en tiempos discretos. La transformada de Fourier en tiempos discretos es una función continua y, al igual que la transformada de Fourier, sigue siendo una función periódica de periodo 2π. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la exponencial compleja no deja de ser más que cosenos y senos. Conviene observar que en esta expresión aquí lo que tenemos es una suma infinita de muestras de la señal. Y esto pues rara vez se tiene. No se tiene una señal de duración infinita, sino todo lo contrario. Es decir, realmente lo que tendríamos sería una suma de la muestra de la señal, pero en una cantidad finita. Por ejemplo, en muestras de tamaño L. Y no solamente eso, sino que además las frecuencias también se suelen considerar muestreadas. Perdón, elevado a menos i omega k por n. Es decir, depende de ciertos valores omega sub k. Es decir, consideramos muestras de tamaño L y consideramos además que no consideramos de forma continua todos los valores de las frecuencias, sino que consideramos un muestreo de esas frecuencias. ¿Cuáles son los valores que debe de tomar omega sub k? Bueno, pues normalmente se suelen considerar que los valores de omega sub k están igualmente espaciados. Y como sabemos que la función es 2π periódica, pues entonces lo que hacemos es que el periodo 2π lo dividiríamos en n partes iguales y iríamos tomando cada uno de ellas, cada uno de estos elementos. Y estos serían los distintos valores omega sub k. Esto nos da lugar a lo que se conoce como la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier se obtiene de considerar la transformada de Fourier en tiempos discretos, donde se considera que los valores de frecuencias están muestreados y donde se considera que el tamaño de la muestra coincide con el número de particiones que hacemos del intervalo 2π. En estas condiciones, la nueva expresión que se obtiene recibe el nombre de transformada discreta de Fourier, que es la que se utiliza en la práctica. En los comentarios os dejo unos enlaces para que veáis cómo se puede aplicar la transformada discreta de Fourier en casos reales. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.